Seguimos nuestro noticiero con los comentarios internacionales de don José Blandón Castillo. Oye, don Fernando, tiene efecto internacional, por eso se lo voy a decir ahora y aprovecho que usted. Mire lo que estamos ocurriendo, una noticia importante para Panamá. Primero, la noticia de que está entre nosotros la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, que ayer tuvo la oportunidad de compartir con el presidente Laurentino Cortizo en la presidencia de la República. Es una noticia de carácter internacional. Ahora le voy a explicar las consecuencias de esta visita en términos, digamos, de lo que usted mira afuera, de lo que usted puede deducir de esa visita y de los objetivos concretos de esa visita. Le habíamos anunciado ayer que está aquí, ya está aquí, se ha entrevistado con nuestras autoridades de seguridad, habló con el máximo representante nacional, que es el presidente de la República, y está recorriendo áreas de interés estratégicos para ellos, para ella y su Comando Sur, y nosotros, para ellos los Estados Unidos. También una noticia de importancia estratégica en este momento que hay un problema de suministros y que la cadena de distribución tiene serios atascos en muchos puertos, particularmente en el área de China y en el área de los Estados Unidos en la costa oeste. El Contralor General de la República, Gerardo Solís, había ordenado una auditoría sobre Fernando Manzanillo International Terminal. Esa auditoría que se determinó revela que la empresa portuaria ha cumplido con todas las disposiciones que están en el contrato de ley que sustentan su actividad en la República de Panamá. Es importante porque anteriormente se había hecho otra auditoría con Panama Ports y se siguen haciendo las auditorías para determinar en todo el periodo de existencia el cumplimiento de los acuerdos. Fíjese lo que se encontró en este caso de vital importancia para nosotros. De acuerdo a la adenda número 3 del contrato del 2013, la adenda, la empresa debía invertir 270 millones en ese periodo, en el periodo siguiente. La empresa, cuando se hace la auditoría, ha invertido 290.3 millones, es decir, cumplió y superó. Un 10%. Me recuerda también que en el caso de las cifras de Panamá Ports pasó lo mismo. Lo que se había propuesto como inversión fue superada por el desarrollo de las empresas. Pero además, esta empresa ingresó al Estado Nacional 100.6 millones y mantiene una actividad importante y empleo a panameños. Esto es una cosa importante porque el desarrollo portuario panameño forma parte de esa cadena logística que debemos todos cuidar. De manera que me parece a mí una noticia que la Contraloría haya hecho pública y de conocimiento esto, y que espero que hagan los comentarios correspondientes, porque para nosotros, en medio de la crisis general que hay en el mundo, por las interrupciones de las cadenas de suministros, la República de Panamá, con sus puertos y con el canal, con nuestro sistema logístico internacional, aeropuertos internacionales, con todo el desarrollo de nuestras vías de canal seco, que es el ferrocarril y que es la carretera y que son nuestros puertos en el Atlántico y en el Pacífico, estamos haciendo un gran esfuerzo por darle cumplimiento a esa política que nos pone en contacto con 176 países del mundo y por más de 1000 y tantos puertos del mundo. De manera que felicito a MIT y a la Contraloría General por hacer pública esta información. Pero también preste la atención a esto que le voy a decir. No lo ve usted en ningún periódico hoy ni en ninguna... Ahí se produjo una reunión, Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, de las más importantes en esta crisis general que vive el mundo. Ayer se reunió el jefe de la seguridad norteamericana, el señor Sullivan, Jack Sullivan, se reunió con el jefe o el asesor de seguridad de la República Popular China, Xi Jinping. Se reunieron espero haberlo pronunciado bien,
se reunieron en este lugar y de acuerdo a la información de los Estados Unidos y de la República Popular China, ambos expertos en seguridad cercanos, uno, este es el cercano a Xi Jinping y el otro es el asesor del presidente Joe Biden, discutieron a profundidad. Cuando usted ve en la información que se dice cándidamente, es que decir que hablaron a calzón quitado. Sí. De los problemas que ambos países se enfrentan con respecto a la seguridad y con respecto a la invasión Rusia a Ucrania y con respecto a todos los problemas de Taiwán, el estrecho, etc. Y con esa candidez discutieron estos temas y están en vías de preparar, o han preparado, como usted lo quiera leer, la posibilidad de que el presidente Joe Biden se entreviste con el presidente de la República Popular Xi Jinping. ¿Por qué eso es vital? Porque todo esfuerzo en la lucha por la distensión, la lucha por la paz y el entendimiento es el camino correcto de la humanidad. China, que es la segunda potencia comercial del mundo, que está llamada a jugar un papel importante en la solución de la crisis en general, y los Estados Unidos, que es la primera potencia comercial y militar del mundo, y el poder de China después de la revolución de Xi Jinping, de Deng Xiaoping, de Deng Xiaoping, que ayer le hablamos sobre eso, juega un papel importante. Y China debe impulsar, y los Estados Unidos, la búsqueda de un acuerdo. Esta reunión de los jefes de seguridad es importante tenerla en consideración porque están ocurriendo movimientos que nos indican a nosotros que el mundo está enfrentado a la posibilidad no solamente de la guerra de Ucrania y de las 6 o 7 conflictos militares de desarrollo importantes que hay en el mundo, sino a la probabilidad, remota pero probabilidad, de una confrontación nuclear. Y el que piense que una confrontación nuclear es una prueba importante para las grandes potencias, yo le diría a Fernando que es un perfecto mentecato. Idiota, diría yo. Porque una guerra nuclear es de exterminio. Sí. Las potencias que tienen armas con un pedacito de lo que tienen crearon un daño terrible de lo que ya existe en este mundo. Entonces todo el camino a la búsqueda de un entendimiento es importante. Hay que darle seguimiento a esta. Fíjense, hay otras cosas que están ocurriendo simultáneas a esta reunión que yo considero una de las más importantes. El presidente de Francia, el canciller alemán y el primer ministro de Italia, Draghi, se mueven, tienen planeado y se van a mover a Kiev a una reunión con Zelensky para darle primero el apoyo y otro para decir que la guerra de Ucrania está en la mente de Europa y no se va a ir, no importa lo que haga Putin con su campaña publicitaria. Él apuesta a que el tiempo va a sacar la guerra de Ucrania. Para los que conocemos Europa, y usted, Fernando, que acaba de regresar de allá, la guerra está en la piel de los europeos. Sobre todo de los ucranianos. No, y todo, Polonia, Bulgaria, que se han sido afectados por la migración esta es la migración masiva más grande de la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, no creo que haya habido una migración más grande que esta. Entonces, esta situación de estos movimientos también se dan con el enfrentamiento que se acuerda que les conté del secretario de Defensa de los Estados Unidos y el general jefe del ejército chino. Y además de las declaraciones que Nicaragua hace y que pasó Ortega presionando a que en Nicaragua se pase la ley que permita la presencia de ejército ruso y lo envuelve con otros ejércitos, entre ellos el mexicano y entre ellos a los Estados Unidos previa una colocación de que se determinará. En realidad, esto es parte del alineamiento de Nicaragua con Rusia. Sea o no la razón, la respuesta es que aquí se encuentra en Panamá la jefa del Comando Sur. Es la respuesta de Estados Unidos y nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un tratado de neutralidad con los Estados Unidos. Y porque la decisión de Nicaragua de traer una potencia extracontinental a hacer espionaje en su país contra nosotros constituye una amenaza para nosotros.
seria. No subestime lo que le estoy hablando. Los niveles, la propensión al espionaje del señor Putin es una enfermedad que la lleva en los huesos. Porque él nació siendo KGB y ahora se cree el zar. El zar. El Pedro I, el Putin, el Putin número 1. Pues. El Vladimir II. Entonces, en esta situación, nosotros no debemos subestimar lo que se está desarrollando en nuestra área, porque somos nosotros. Por eso les di la cifra de Manzanillo Internacional, el aporte, el papel que juega logísticamente la República de Panamá en el engranaje mundial. ¿Qué país de Centroamérica tiene este tipo de relación que tenemos nosotros? Ninguno. Nosotros somos más que ellos, no. Nosotros somos estratégicamente un objetivo de la guerra estratégica política que se está desarrollando en el mundo. Por eso nosotros apostamos a la distensión. Claro. Pero no a la distensión con la entrega de territorios. Y condenamos la invasión rusa. Porque Rusia no tiene ningún derecho histórico. Esos son cuentos del señor inventados por Putin y su propaganda. Y toda la maquinaria que él utilizó de usar el petróleo y el gas para chantajear a Europa se ha resquebrajado. Pero ha producido un efecto global mundial. Ayer, por ejemplo, las bolsas de valores del mundo se desplomaron. Todas, 2%, dejaron casi todas. Pero además de eso, el petróleo resistió la caída y se mantiene en 112 el barril. Siendo hoy martes, es casi probable que nosotros vamos a tener un aumento de la gasolina el viernes. Es casi probable. Y un aumento importante. Y puede ser sustancial. Sí. Pero además de eso, observe que el cerco que ha hecho Rusia del Mar Negro ha impedido la salida de granos hacia África y hacia el resto de Europa, creando un problema de hambruna. Bueno, ya llegó ayer 18.000 toneladas de trigo ucraniano al puerto de La Coruña, en España. ¿Cómo se está violando este cerco? Pues sacándolo por tierra, por Polonia y desde Gdansk. Pero a esa velocidad se pierde. Sí. Pero Hay una merma mucho más grande. Hay videos en donde Rusia se está robando, literalmente, el trigo de Ucrania. Entonces, esto afecta los suministros de materia prima también, como los fertilizantes, y baja los niveles de producción en el mundo. Esto va a crear un problema serio en el mundo. Por demás está decirles que el accionar de toda esta vuelta a la geopolítica como tema fundamental no es solamente un problema que nos afecta a nosotros. Hoy nos visita aquí la señora general y sería bueno recordarle a ella y a su equipo que está aquí en Panamá que gran parte del deterioro de la democracia de los Estados Unidos fue impulsada por la intervención de Rusia en las elecciones de ese país, que lo hizo en el 16 e intentó hacerlo en el 20. Y que hoy los Estados Unidos, usted tiene que ver la audiencia de ayer en la Cámara de Representantes, en donde el exfiscal general o el secretario de Justicia, señor Barr, que ayer era el defensor número 1 de Trump, en la audiencia, recuerde que él fue secretario de Justicia hasta un mes antes, expresa con claridad los niveles de locura, dice él, de tonterías y de idioteces que hablaba el presidente, que le habían robado las elecciones cuando él sabía que no le habían robado nada. Y todos los testigos que estaban pasando, incluyendo su propia hija y sus asesores cercanos, demuestran el nivel de falta de conexión con la realidad que tenía Trump y las mentiras que inventó. Y cómo levantó 250 millones de dólares para la movilización que se hizo. Y todavía no se sabe dónde se gastó toda esa plata. Y el asalto del 6 de enero. Lo que quiero contarles con esto es que la propaganda mundial, el no entender lo que está ocurriendo en el mundo, nos lleva a nosotros a pensar que estamos frente, Fernando, a situaciones complejas, complicadas.
y que nosotros requerimos, en todo caso, un replanteamiento y una repensar y reestructurar nuestros servicios de inteligencia estratégica. No es para para el espionaje político nacional, no. Es cómo nosotros vamos a reaccionar frente a este mundo que se está recomponiendo y esta América nuestra. Y ahora les cuento de nuestra América para que usted vea la cantidad de problemas que van a emerger, porque esa es la palabra correcta, a emerger como volcanes sociales. Sí, la pandemia fue... Les cuento algunas. En América Latina y en África fueron devastadoras. Con la pandemia, como lo señala Fernando correctamente, en África, vamos a ver en nuestro continente, en África las cifras que tenemos son aterradoras, pero no son confiables. Las cifras de América Latina. Esta es una de las regiones donde más muertos ha habido por esta pandemia. Y donde el efecto de la pandemia, que además está subestimado, es decir, hay muchos más muertos, hay muchos más efectos que lo que realmente podemos reportar, porque no tenemos la capacidad. Este es un país, este es un continente donde murieron más de 6 millones de personas. Este es un continente que salió duramente golpeado de la pandemia, pero venía detrás todo un desarrollo desigual, todo un avance del crimen organizado en todas sus manifestaciones, porque nosotros nos concentramos solo en un crimen, en un tipo de crimen, el crimen del narcotráfico, en todas sus variantes, pero también está el crimen de la migración ilegal, el crimen de la prostitución clandestina, Secuestro. el crimen de los secuestros, el crimen de las intervenciones cibernéticas. Nuestro hermano país de Costa Rica fue intervenido por hackers que desde Rusia funcionaron y se tomaron casi toda la información del Estado costarricense. No estamos hablando de cosas de fantasía, esas son las realidades. Y todavía Costa Rica no se ha repuesto de eso. Porque al no tú digitalizar y no tener las contramedidas de protección, te hace susceptible a la intervención de los hackers internacionales que operan con libertad, tanto en Rusia como en China. Entonces, no digo que es responsabilidad de los gobiernos, lo que digo es que operan desde allí. Y entonces esto tiene un serio problema para nuestras economías. Pero surgiendo en eso, se estaba desarrollando en nuestro continente un nivel de insatisfacción política. Veamos algunos ejemplos. Además, recuerden, aquí en nuestro continente, en nuestra América Central, uno de nuestros presidentes, el presidente Bukele, en un acto de esos de típico populismo y de creer que el Estado pertenece a él, ¿se acuerda que él hizo del Bitcoin una moneda oficial? Una moneda oficial. Y el Bitcoin se ha desplomado a menos de 25.000. Cuando él entró a ese mercado, estaba como en 67.000. Y ayer cayó a 7%. ¿Y por qué? Porque en momentos de incertidumbre y de riesgo, los inversores huyen de aquellas actividades comerciales altamente riesgosas. Y hoy la moneda, las cibermonedas, siguen siendo riesgosas. Sí. Es una realidad. Este desplome ayer hizo que se desplomara el valor del oro y se desplomara el valor del cobre, que llegó a 4.22. Entonces, estas realidades golpean a nuestro continente. Pero además, estamos frente a una erupción social. Veamos algunas de ellas. En Colombia, le leímos las encuestas. Esto es lo que es. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Lo que sí sabemos es que en Colombia están todas las condiciones para que gane el que gane. Los niveles de expectativas que se han generado por esta elección, por las promesas que se han hecho, que muchas no se van a poder cumplir, van a aumentar los niveles de insatisfacción social ante un sistema que se niega a hacer ajustes. Esa es la palabra que uso. América, y particularmente Colombia, necesita, igual que nosotros, transformaciones sociales sostenibles en el tiempo,
no no revoluciones de pacotilla que están diseñadas para apoderarse del poder y dejar millonaria una casta. Caso de Venezuela, Caso de Venezuela. Cuba, Nicaragua, ¿qué son? No, es que lo de Venezuela es ejemplarizante, porque en estos años de crisis, con el petróleo en aumento, las castas superiores han ganado 91% de 2017 a ahora, mientras las castas superiores han caído 11%. Y fíjense que los mismos problemas que nos afectan a nosotros, si yo pusiera este mismo noticiero y lo pusiera en Colombia, ¿cuál sería el problema en Colombia? Lo vimos aquí esta mañanita: desempleo, alto costo de la vida, alto costo de los alimentos, combustible, la mala calidad de los servicios de salud y de educación. Y una educación no pensando en el futuro. Si usted va a Venezuela, el héroe nacional de Venezuela hoy, para el futuro, es Simón Bolívar. Sin duda, Simón Bolívar es un héroe nacional del continente, sin duda alguna. Es como si yo dijera que Omar Torrijos es el héroe nacional del futuro de nosotros. Claro que no lo es. Omar Torrijos, Arnulfo Arias, Belisario Porras fueron hombres del pasado con visión de futuro. Pero el futuro de ahora lo tenemos que construir nosotros, sin olvidar nuestra historia. Sí, claro. Pero fíjese, entonces en Colombia entra una elección que incluso en Panamá hay gente tomando partida. A nosotros de Colombia nos interesa qué va a pasar y por qué llegaron a esa situación. Es una situación altamente riesgosa, no importa quién gane. Porque cada Juan Laura en este tramo está prometiendo, vaya usted a ver las promesas que se están haciendo. Sí. Desde legalizar la venta de marihuana y de estupefacientes para bajar la demanda, hasta una economía social que nadie sabe lo que es. Sí. Y que en la práctica lo que se convierte es en la socialización de la pobreza. Entonces ahora todos vamos a ser pobres salvo los que gobiernan. Y está Venezuela al lado. Y se produce una diáspora de talento. Y se produce una destrucción de la estructura económica. Una de las grandes destrucciones en Venezuela, ¿sabe cuál es? La destrucción de la industria de petróleo y la industria eléctrica. Usted sabe que Venezuela tiene una de las líneas de transmisión de alta tensión más alta del mundo. Y requiere de una experiencia técnica. Bueno, los mejores ingenieros eléctricos han salido del país. Igual que los ingenieros en petróleo. Entonces, se han quedado sin técnicos. Y esta elección, préstele porque va a ser domingo. Pero fíjese lo que está pasando en Ecuador. En Ecuador se polarizó el país en honor a la verdad. Los social cristianos intentaron, cuando llegó Lazo al poder, buscar un acuerdo en la asamblea para buscar una salida negociada, para impulsar cambios en la economía. No pudo. Bueno, hoy Ecuador, los indígenas han amenazado y están en movilizaciones, y Lazo ha dado la instrucción de no permitir cierres de calle. Eso significa enfrentamiento. Cada vez que un civil dice, no voy a permitir apertura de cierre, lo que está diciendo en la práctica es que tengo que usar la fuerza para sacarlo. Y cada vez que te saca el ejército a las calles a abrir, alguien va a salir herido. Sí. O muerto. Esa es la realidad. Cuando usted asume el cargo de conducción de un Estado, usted no asume nada más el tomar caviar, el comer caviar, tomar champaña. Usted asume la decisión fundamental de garantizar la seguridad nacional, y eso implica que en sus movilizaciones, cuando usted ordena a la tropa salir, usted tiene que respaldar lo que ellos hagan. Y si muere alguien, va a morir. Esa es la realidad. Entonces, esto llevó a Ecuador a una especie de sin gobierno, sin programa de gobierno. Entonces, con acciones aisladas que no resuelven el grave problema del entramado económico. Se coge a Chile. En las movilizaciones era fácil proponer en la Constitución que se discute en Chile. Hay toda clase de propuestas por una sociedad que busca cambios, pero que no encuentra un camino sensato. ¿Por qué? Porque le cerramos la vía
le quitamos el boleto, como yo decía ayer, al desarrollo a la gran cantidad de personas y con talento. Los talentos no están para estar discutiendo tonterías de partidos ni nada de eso. Los talentos están para abrirle uno el camino, el deber de un dirigente. Es ser el de 7, el de 8, que abre el camino para que pase el talento a la mayor velocidad posible. Ecuador y Chile y Perú, que es, digamos, la quinta esencia de una democracia fracasada. Sí, del absurdo. En la que quedó Keiko Fujimori por un lado, el Fujimori odiado, y el marxismo odiado por otra parte, disputándose el poder. Resultado, salió el señor Pedro Castillo, sin siquiera tener una concesión clara de qué es lo que necesita Perú. ¿Usted cree que Perú se merece eso? Bueno, Colombia se merece lo que va a tener que elegir el domingo. Fíjese lo que está pasando en Nicaragua. Un hombre que vino con una revolución que apoyó el mundo, sí, incluyendo el presidente de los Estados Unidos, el presidente Carter. Pero los Palm... y lo que se quería para Nicaragua era una revolución socialdemócrata. Pero llegaron los cubanos y se tomaron la revolución. Ahí está el resultado. Ahí está un Daniel Ortega, multimillonario, él y su entorno, y un país que exporta es mano de obra huyendo e intelectuales huyendo. Y los que no salen huyendo están presos. Esto, en medio de una realidad global, fíjese Canadá, y de esto no se salva nadie. Lo que está pasando en Francia este domingo es la decisión de países que se enfrentan a la necesidad de cambios. El problema es entender cuáles son los cambios. Y cuando todo el mundo grita, nadie escucha. Estamos en una especie de torre de Babel política, en la que cada cual ciudadano cree que tiene la razón y se le olvida que para tener razón hay que consultar, hay que tener una fuerza motriz que impulse un determinado cambio que sea sostenible en el tiempo y que permita, porque son solo los cambios que se sostienen en el tiempo son revolución. Le doy un ejemplo. En el Singapur ocurrió una revolución. En Taiwán, en Corea del Sur, en la República Popular China, después de Mao Zedong, de todas sus locuras, Fernando, y mira que Mao Zedong cometió locuras. Los grandes cerebros fueron llevados a campos de concentración, hombre. Y después de la revolución... No, el salto adelante. Es decir, todas las que tuvo ocurrencias que cultural, costaron millones de vidas. La propia revolución cubana con eso de la guerrilla y del foco guerrillero para movilizar el país, llevó miles de jóvenes a morirse en nuestro continente, Entonces, en Chile, en Francia, se discute y va a haber una votación. Y a Francia le conviene que Macron obtenga la mayoría. Porque lo que más conviene en este momento, son países estables. Por eso yo celebro mucho esta conversación que se dio entre el asesor de seguridad de los Estados Unidos y el asesor de seguridad de la República Popular China. Porque no es posible ya discutir con Putin absolutamente nada. Ya. Putin es un hombre que está fuera de la realidad. Usted no discute con los emperadores sobre la base de que él quiere discutir, negociar, cuando ya él tiene de rodillas a Ucrania, entonces conseguir las concesiones en la mesa que su brutal agresión ha logrado. Entonces, si usted permite eso, usted permitirá que nosotros retornemos al colonialismo. Sí. Esto es lo que está en juego. Y en el campo internacional, cuando usted opine sobre algunas cosas, tómese el pequeño trabajo de leer. Es casi el 85% de la información de inteligencia del mundo está comunicada. Y la otra la inventan los servicios de inteligencia. Y la otra es la contrainteligencia. A la vuelta, vamos a hablar de COVID, vamos a hablar exactamente de uno de los problemas que le estoy tocando. Ayer, el Comité de Honor de Disciplina de un partido inició un proceso de expulsión. Yo quiero decirle
que hay algunos titulares que hablan que ya se expulsó, a nadie se ha expulsado todavía, ni se le ha quitado el mandato a nadie en cambio democrático. Lo que hizo fue que un tribunal, en absoluta violación a normas establecidas, recomienda a su junta directiva una expulsión. Ese es el segundo paso. Después de ese paso, si la junta directiva insiste en este exabrupto jurídico político, tendrá que ir al tribunal electoral. Y el tribunal electoral tendrá que sopesar estas cosas que estamos hablando. Este es Panamá. Además, hay un movimiento que se llama Radix. Preste la atención a qué es lo que están planteando. Y no combata las ideas con insultos. Las ideas se combaten con ideas. A la vuelta, Panamá, en el revolú en que nos han metido.